Dios le bendiga, hermano. Venimos este día para la gloria de nuestro Dios a cantar y exaltar su nombre. Cante con nosotros. Como dice el hermano, no tiene que cantar bonito, pero tiene que salir de su corazón esa alabanza a nuestro Dios. Quiero levantar mis manos. Ofreciendo a ti mi vida en santidad de amor. Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón. Y me postro en tu presencia en adoración, Hijo de Dios, recibe toda la gloria, la honra y honor, Hijo de Dios, recibe toda la gloria, la honra y honor. Quiero levantar mis manos, quiero levantar mi voz, ofreciendo a ti mi vida en santidad de amor. Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón, y me postro en tu presencia en adoración, Hijo de Dios, recibe, Señor, recibe toda la gloria, la honra y honor, Hijo de Dios, recibe, Señor, recibe toda la gloria, la honra y honor. Recibe, Señor, nuestra adoración. A cada instante, Señor, de mi vida yo te agradeceré. Tengo por muchas cosas que estar agradecido y estoy seguro que usted, hermano, hermana, también tenemos mucho que agradecer. Cante con nosotros a cada instante, Señor. Señor, yo quiero construir
suprema adoración. Aquí está mi corazón que te quiere adorar. A cada instante de mi vida yo te agradeceré. A cada instante de mi vida siempre te exaltaré. A cada instante de mi vida siempre te amaré, Señor. Señor, yo quiero construir una habitación y vivir junto a ti. Señor, en suprema adoración, aquí está mi corazón que te quiere adorar. A cada instante de mi vida yo te agradeceré. A cada instante de mi vida siempre te exaltaré. A cada instante de mi vida siempre te amaré. A cada instante de mi vida yo te agradeceré. A cada instante de mi vida siempre te exaltaré. A cada instante de mi vida siempre te amaré, Señor. Siempre te amaré, Señor. Siempre te exaltaré, Señor. A cada instante de mi vida yo te agradeceré. Aleluya. Grande es el Señor, amén. Él es el creador del universo. Ese es el canto, grande es el Señor. El Señor, creador del universo, canta y danza al Rey que viene pronto. Qué felicidad, el corazón nos llena. Grande es el Señor, grande es el Señor, creador del universo, canta y danza al Rey que viene pronto. Qué felicidad, el corazón nos llena. Grande es el Señor. Oh, Hosana al Altísimo. Oh, Hosana al Altísimo. Oh, Hosana al Altísimo. Grande es el Señor. Oh, Hosana al Altísimo. Oh, Hosana al Altísimo. Oh, Hosana al Altísimo, grande es el Señor.
Una vez más, no puedo parar de alabarte. No puedo parar de alabarte. No puedo parar de alabarte. No puedo parar de alabarte, Cristo. Alabado sea Señor. Este canto al que está sentado en el trono sea la alabanza, la gloria y el poder eternamente y para siempre. Al que está sentado en el trono y al Cordero que inmolado fue por mí. Al que está sentado en el trono y al Cordero que inmolado fue por mí. Sea la alabanza, sea la alabanza, sea la honra, la gloria y el poder. Sea la alabanza, sea la alabanza, sea la honra, la gloria y el poder. Con mi vida yo te exaltaré, te alabaré y mis labios cantarán. Con mi vida yo te exaltaré, te alabaré y mis labios cantarán. Sea la alabanza, sea la alabanza, sea la honra, la gloria y el poder. Sea la alabanza, sea la alabanza, sea la honra, la gloria y el poder. Al que está sentado en el trono y al Cordero que inmolado fue por mí. Al que está sentado en el trono y al Cordero que inmolado fue por mí. Sea la alabanza, sea la alabanza, sea la honra, la gloria y el poder. Sea la alabanza, sea la alabanza, sea la honra, la gloria y el poder. Con mi vida yo te exaltaré, te alabaré y mis labios cantarán. Con mi vida yo te exaltaré, te alabaré y mis labios cantarán. Sea la alabanza, sea la alabanza, sea la honra, la gloria y el poder. Sea la alabanza, sea la alabanza,
eternamente y para siempre sea la alabanza y la gloria y el poder para el Señor Jesucristo, el que vive por siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias por acompañarnos y por sintonizarnos en YouTube, Iglesia Bracewood. El título del mensaje de esta noche es Jehová estaba con José. En Romanos capítulo 8 y el verso 31 tenemos un verso muy conocido, favorito de muchos, pero sinceramente creo que interpretamos equivocadamente. Romanos 8:31 dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ahora, el mismo autor que escribió estas palabras de Romanos 8:31 también dice de sí mismo, cuando comparándose con otros que se llamaban y proclamaban ser ministros de Cristo, y Pablo defendiendo su llamado al ministerio, comparte esto en 2 de Corintios, diciéndoles: en trabajos más abundantes. En pocas palabras, en cuestión de trabajos, Pablo abundaba más que los que se proclamaban ser ministros. En azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces recibió 40 azotes menos 1. 3 veces ha sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces padeció naufragio. 1 noche y 1 día estuvo como náufrago en alto mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además otras cosas. Considerando todo esto, regreso a decir esto: Pablo, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Para nosotros fuera muy fácil concluir que si Dios está por nosotros, ¿quién puede estar en contra? Quiere decir que no nos pueden tocar, no pueden destruir lo material que tenemos, no pueden tocar nuestro cuerpo. Pero eso no es lo que está diciendo, porque entonces Pablo se está contradiciendo. Cuando Pablo hizo la pregunta, que quién contra nosotros, tenemos que concluir que no está diciendo que no nos harán daño físico ni tocarán lo material nuestro. En 1 de Juan capítulo 4 y el verso 4 dice: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ahora, la pregunta aquí es: ¿a quiénes hemos vencido? Para asegurarnos de seguir siendo hijos de Dios. Pues si leemos esta epístola, Juan está diciendo que hemos vencido a los falsos maestros, no nos dejamos engañar por ellos. No aceptamos la mentira, no la entretuvimos, la rechazamos por lo que es falsa enseñanza, falsa doctrina. Lo vencemos con la ayuda del que está en nosotros. El Espíritu Santo viene a enseñarnos toda verdad.
Nosotros quiere decir que no respondemos a las falsas enseñanzas, sino respondemos a quien está en nosotros, que es mayor que el que está en el mundo. Esto no evita que nos pueden afectar físicamente, porque el autor de esta carta, que fue Juan, terminó prisionero en la isla Patmos colectando rocas para construir las calles del Imperio Romano. Así que eso no es lo que quiere decir. Cuando los vencemos a los falsos maestros. Los falsos maestros no logran impactarnos con la mentira, sino seguimos fieles, centrados en la verdad de la palabra. En Juan capítulo 10, verso 28 al 29 dice, y yo, hablando Jesucristo, les doy vida eterna y no perecerán jamás. No perecerán jamás. Jesús pereció, Santiago o Jacob fue decapitado, Esteban fue apedreado, y ya leímos la lista de todo lo que le aconteció al apóstol Pablo. Cuando Jesús dice aquí que no perecerán jamás, está hablando de eternidad, que aunque mueren, vivirán. Es lo que quiere decir, ni nadie las arrebatará de mi mano. O sea que no vamos a perecer, porque vamos a seguir en las manos de nuestro Padre Celestial, porque nadie nos puede arrebatar de allí. Usted y yo tenemos que bajarnos de allí. Jesús nos dice, no van a perecer jamás, porque ausente del cuerpo, presente con el Señor. Y luego continúa en el verso 29, dice, mi Padre que me las dio, hablando de nosotros como sus almas, es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. En sus manos estamos seguros. Solo nosotros nos podemos bajar de sus manos. Mientras permanecemos en sus manos, de ahí nadie nos puede arrebatar. No quiere decir que no nos pueden decapitar, apedrear, naufragar, encarcelar, apedrear, chicotear o azotes. Eso pueden hacer, pero seguimos en sus manos. Tenemos la plena seguridad de vida eterna con Dios, y de eso nadie nos puede arrebatar si no los dejamos. Cuando Juan habla en Primera de Juan de que lo hemos vencido, está diciendo que no permitimos la mentira de la enseñanza de falsos maestros, falsos profetas, falsos pastores, que nos engañen a bajarnos de la mano de Dios, sino nosotros seguimos creyendo en la divina verdad y permanecemos allí, y de allí nadie nos puede arrebatar. Es cosa segura, no vamos a perecer. Aunque nos quiten la vida, es vida física, no vida eterna que pueden quitarnos. En la sala de héroes de la fe descubrimos que los héroes sufrieron físicamente. Voy a leer con el permiso de ustedes en el capítulo 11, verso 36 al 39, dice, otros experimentaron vituperio y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, y de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra, hablando de persecución. Fueron perseguidos y tuvieron que ir para acá y para allá tratando de escapar la mortandad. Hoy en día hay países como el Congo y en Nigeria que los cristianos son perseguidos y los están matando. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, porque eso está reservado para el día del rapto, cuando el resto de los cristianos sean arrebatados para
encontrarse con Jesús allá en el cielo, entonces santos del Antiguo Testamento y santos del Nuevo Testamento se unirán y recibirán recibirán lo prometido de Dios. Cuando decimos Jehová estaba con José, debemos de tener cuidado cómo lo interpretamos a la luz de lo que acabo de compartir con ustedes, de los versos que acabamos de leer. Porque si interpretamos equivocadamente, vamos a dejarnos ser engañados y vamos a pagar seriamente y podemos perder nuestra eternidad. La Biblia dice lo mismo de David y el rey Saúl, cuando el rey Saúl trató de matarlo. La Biblia dice que Jehová estaba con David y aún así Saúl agarró la lanza y se la arrojó y por poco lo mata. Y el rey David tuvo que andar huyendo, escondiéndose hasta en cuevas para escaparse de la ira y de los celos y envidia de Saúl. Porque Dios estaba con David, no prohibió estas incomodidades. La Biblia, no solamente el rey David, sino hay otros también, como la lista en el libro de Hebreos, el capítulo 11. Dios le preguntó al diablo en cuestión de Job, cuando el diablo acababa de pasearse por todo el mundo y se presenta en el cielo. Y cuando Dios lo ve, le pregunto a él, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Lo admiramos. Digo, wow, yo quisiera ser como Job. Pues si sigue leyendo el libro de Job, usted va a decir, no, mejor quedo satisfecho así como estoy. Pero la verdad es, lo triste de este verso es que no había otro. Dios dice aquí que como él en toda la tierra no hay otro. Esa es una tragedia, debería haber más como Job. Pero solo había Job, era único, era especial. Y a esta pregunta, que si has considerado a mi siervo Job, el diablo le preguntó a Dios, ¿no le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? En pocas palabras, yo no lo puedo tocar. Sí, Dios a veces nos protege y no deja que ni el diablo nos toque. En este caso, el diablo había descubierto esta cerca alrededor de él y alrededor de su casa, y todo lo que tenía fuera de la casa. El diablo no lo podía tocar, pero Dios le dio permiso. A pesar de esto, Dios le entregó todo lo que tenía Job en manos del diablo, solo prohibiéndole de poner su mano sobre Job, sobre su cuerpo, sobre su alma, y porque son una carne, aún no, le prohibió tocar a la esposa de Job. Solo el diablo regresa otra vez después de que le quitó todo. Se quedó sin hijos, se quedó sin lo material y ahora regresa, y Dios le pregunta, vuelve a presentársele a Dios, y Dios vuelve a conversar con él, y el diablo esta vez se le permite hasta tocar su cuerpo y lo aflige con sarna, y solo Dios sabe cuánto tiempo estuvo sufriendo Job con esta enfermedad. Pero podemos preguntar nosotros, ¿Jehová estaba con Job? Si fue Dios que permitió que el diablo hiciera todo esto. Y eso no cuestiona la fe de Job, porque Job siguió creyendo en Jehová, no dejó de creer en Jehová. La presencia de Dios en el jardín de Edén no fue suficiente aparentemente para evitar que Eva fuera engañada y Adán fuera desobediente. Dios nos da su palabra y la palabra nos guía a toda verdad. Pero está en nosotros en cuestión de qué prestamos atención y qué creemos.
Si vamos a creer a Dios o vamos a creer la mentira, o los falsos maestros, o en el caso del jardín de Edén, al diablo. Y Eva creyó al diablo y se dejó engañar. Adán, por otro lado, no creyó, no fue engañado, pero él entró con ojos abiertos y pecó voluntariamente en compañía de su esposa. Jehová andando con ellos las tardes, conversando con ellos, no fue suficiente. Usted y yo tenemos que tomar decisiones. Al final de la Biblia encontramos a Dios en la Nueva Jerusalén viviendo con una humanidad redimida. Pero ya para aquel entonces el diablo es atado y ya no habrá esa influencia para desorientarnos, y además ya estaremos fijos en nuestra constitución y nuestra relación con Dios. Ya no va a haber esa tentación porque ya no hay dolor, no hay muerte tampoco, que son evidencias del pecado. Entre estos dos eventos, el Antiguo Testamento en Génesis, en el jardín, y la Nueva Jerusalén, encontramos a Dios interactuando con personas, naciones y el orden criado. Dios no es un simple observador pasivo de la creación y todo lo que ocurre dentro de ella. Es un participante activo en sus asuntos, guiando y dirigiendo de acuerdo con su propósito divino y eterno. Como cristianos creemos que Dios es trascendente e inmanente. La trascendencia se refiere a lo exterior de Dios. En pocas palabras, Dios es diferente de su creación. Él es distinto, Él es por encima de su creación. Pero en cuestión de su inmanencia, se refiere al hecho de que a pesar de que Él está por encima de toda su creación, Él está activo en su creación. Y esta es la palabra inmanencia, que Él está presente en actividades dentro de su creación. Él mueve cielo y tierra. Dios está íntimamente involucrado en el gobierno de su creación y sobre todo su creación a su imagen, que es la humanidad. Para que se haga la voluntad de Dios, sus siervos tienen que creer en Dios. Para obedecerle en medio de todo y a pesar de todo, tienen que vivir por fe. La misma Biblia nos lo dice. Para nosotros es relativamente fácil razonar que cuando las cosas van bien, eso representa las bendiciones de Dios y su presencia. Y la mayoría de nosotros caemos en esta trampa. Las cosas van bien y agradecemos a Dios por todo un bueno y perfecta dádiva que viene de arriba. Contamos nuestras bendiciones y las nombramos una por una. En la abundancia de provisión y seguridad de una vida donde las cosas van bien, para nosotros es razonable concluir que Dios está en medio de todo esto, que Dios está con nosotros. Sin embargo, no siempre es prueba de que Dios está por nosotros, con nosotros y en nosotros. O sea, la bendición, las bonanzas, las bendiciones no necesariamente son pruebas, porque hay multimillonarios que no se puede decir de ellos que son hijos de Dios, que creen en Dios. Muchos son ateos, muchos son malísimos, pero mire, abundan materialmente y les va de bien a bien. Son muchos millonarios, hermano, existirán, pero no todos creen en Dios, o no podemos decir que Dios está con ellos, simplemente, porque tuviéramos que decir eso si llegamos a la conclusión de que solo está Dios con uno cuando todo nos va bien, y cuando nos va mal, Dios se apartó de nosotros. ¿Y de quién es la culpa? ¿De Dios o de nosotros? Pero a Job le fue mal, a Pablo le fue mal, a David le fue mal. ¿Y qué diremos de ellos? ¿Que Jehová no estaba con ellos? Mentiríamos, porque la Biblia declara que Dios estaba con José, que también sufrió. Además podemos concluir que Dios está por nosotros cuando somos perseguidos y sufrimos por causa de nuestra fe y del Evangelio, y debemos
de concluir eso, porque Dios promete que no nos deja y no nos desampara. Aún los cristianos en Nigeria, en Congo, aquellos que están perdiendo su vida por causa del Evangelio, se puede decir que Jehová estaba con ellos, porque mayor es el que estaba en ellos, que los fortaleció para no negar a Cristo y rechazar a Cristo, sino agarrarse y decir, no, háganme lo que me hagan, yo no voy a denunciar a Cristo, voy a morir creyendo en Él. En Romanos 5:3 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. ¿A quién se va a gloriar en tribulaciones? A aquella persona que se puede decir de ellos que va hasta con ellos. Te pueden gloriar. Porque Dios no los deja, no los desampara. So venga lo que venga, tiene que pasar por el permiso de Dios para uno. Y si pasa por el permiso de Dios, trabaja para bien. Si uno insiste y persiste en seguir amando a Dios. Sus tribulaciones no son pruebas de que Dios dejó de estar con nosotros. Muy a lo contrario, a la mejor quiere decir que Dios está por nosotros, en nosotros y con nosotros. En Job capítulo 12 y el verso 6 dice, prosperan las tiendas de los ladrones y los que provocan a Dios viven seguros, en cuyas manos Él ha puesto cuanto tiene. Dios los ha bendecido, pero no es prueba de que Dios está por ellos. No es prueba de que Dios está con ellos. Al contrario, Dios a veces los engorda y los prepara para el matadero. La prosperidad y la seguridad de personas no necesariamente representa la bendición de Dios, y menos que Dios está con ellos. Salmos 73, verso 12 dice, he aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. ¿Por qué no nosotros? Pero tenemos riquezas que el mundo no tiene y nunca va a tener. De José leemos en Génesis capítulo 37, el verso 3 al 5. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Eso se le daba a una persona que no iba a tener que trabajar, mientras los 11 hermanos tenían que trabajar. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Dios le abrió y le dio un sueño y causó más aborrecimiento de sus hermanos que menos. En el mismo capítulo, el verso 9 al 11, Génesis 37, versos 9 al 11, dice, soñó aún otro sueño, como si el primero no hubiera sido suficiente. Y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño. Y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Jacob lo considera increíble. Los hermanos le daba coraje, hasta envidia, dice, y sus hermanos le tenían envidia. Mas su padre meditaba en esto. Me acuerdo de las palabras de la Virgen María, que cada vez que alguien compartía algo con ellos sobre el bebé que tenía, especialmente Elizabeth, ella meditaba sobre esas palabras. Mientras que a José no siempre le fue bien, no podemos dudar de que Dios estaba con él, simplemente porque Dios nos lo dice en el libro de Génesis, en el capítulo 39. Al contrario, porque Dios estaba con él, causó problemas con sus hermanos y con la esposa de Potifar más adelante. Veamos la secuencia del deterioro del afecto de sus hermanos para José, por consecuencia de que Jehová estaba con José. Dice, le aborrecieron porque el padre lo amaba más. José no tenía culpa por eso.
No podían hablarle pacíficamente, sin molestarse, agitarse, enojarse. Le aborrecieron más todavía cuando escucharon el primer sueño y lo interpretaron. Incidentalmente lo interpretaron correcto y llegaron a ser parte del cumplimiento de ese sueño años en el futuro. Por último, le tenían envidia por el segundo sueño. ¿Dónde estaba Dios durante este desprecio de parte de su familia? ¿Había abandonado a José? De ninguna manera. ¿Lo había entregado en manos de sus hermanos? Y a cierto punto sí. Sí los entregó a sus manos, tal que lo vendieron. Entonces, ¿por qué darle los sueños si iba a provocar tanto daño? Porque esos sueños, Dios siempre le gusta decirle a su pueblo lo que Él está por hacer para que cuando ocurra y Dios lo haga, el pueblo no le puede atribuir al diablo, ni a la chanta, ni a la suerte, sino tienen que decir: Jehová ha hecho esto. A pesar de ser vendido en esclavitud, de ser encarcelado, la Biblia nos dice que Jehová estaba con José. La esclavitud no respaldaba los sueños, y era todo lo contrario. ¿Cómo iba todo el mundo a doblar rodilla delante de él? Si él era un esclavo, nadie dobla rodilla a un esclavo, al emperador, al César, al faraón quizás, al rey. El encarcelamiento no anulaba los sueños, o por lo menos aparentaba que anulaba los sueños. Ahora está en la cárcel, está más lejos de que se cumplan los sueños, más improbable de que los sueños se cumplan. Sin embargo, la Biblia continúa enfatizando y confirmando que Dios estaba con José. En Génesis 39, versos 2 al 3. Dicen más: Jehová estaba con José y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Nos gusta la palabra próspero, y pensamos y asumimos y concluimos, y digo yo falsamente, que si Jehová con nosotros vamos a prosperar. Aquí está la prueba. José prosperó, dirían ustedes, y lo usarían, pero están usándolo fuera de contexto. Cuando Dios dice esto, José es un esclavo. No sé si escucharon bien lo que acabamos de leer, pero se los voy a leer de nuevo, se los voy a repetir. Fue varón próspero y estaba en casa de su amo. No estaba en las barracas, en las chozas allá con los esclavos, estaba en la casa de su amo. ¡Wow! Lo que quiere decir aquí que prosperó es que muchos de nosotros concluiríamos: tenía cuentas bancarias con millones de dólares, tenía miles de ovejas, miles de camellos, miles de criados, era dueño de muchas tierras, era dueño de su destino. No, hermanos, todo lo contrario. Era esclavo, pero era próspero. Y la Biblia no miente. No era dueño de nada. Todo lo que tocaba, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Pero no era para él, era para su dueño Potifar. Potifar era el que estaba prosperando. Pero Dios le llama a José próspero. Estaba en la casa de su amo, pero no era su propia casa. Y no era dueño de nada, pero tenía libertad para usar todo para el bienestar de Potifar. Y debemos de aprender algo aquí: que seamos esclavos, seamos prisioneros, que seamos el mejor esclavo que representa a Jehová, tal que hasta el amo ve que Jehová está con nosotros. Su prosperidad era su fidelidad a Dios y a su amo. Era una persona de integridad, honesto, industrial, inteligente y fiable. No era flojo, no era vago. Manos al arado. Y a pesar de que no estaba acumulando bienes para su futuro, para cuando se jubilara,
pero estaba bendiciendo a Amo y estaba dando tremendo testimonio de Jehová, comprobando que Jehová estaba con él, en lugar de darle crédito a otros falsos dioses de egipcio, toda la honra y gloria era para Dios. Eso era el mejor esclavo que había tenido Potifar y que quizás tuvo. Su amo le confiaba con todo, incluyendo con su propia esposa, porque lo dejaba dormir en su propia casa. Su prosperidad, vuelvo a repetir, no era material, era su fidelidad, hermano, su honestidad, su mano de obra, su conversación, su andar. Eso era su prosperidad. Y para ser prósperos en eso, todo cristiano lo puede ser. Y vio su amo que Jehová estaba con él. Y mi pregunta a ustedes, ¿cómo se dio cuenta Potifar de Jehová? Si él era de un país donde creían en multitudes de dioses y para ellos Jehová era un Dios minúsculo o sin valor. Porque mire, Israel tenía que venir a Egipcio a buscar comida más adelante. ¿Qué clase de Dios? Pero José había hablado de Jehová, tal que Potifar fue informado, fue evangelizado, fue testificado de este Jehová, y él empezó a ver, sí, Jehová está con él. ¿Por qué no dijo Faraón está con él? O el Dios del río Nilo, o el Dios de la cosecha está con él, o el Dios de la fertilidad está con él. No, dijo Jehová está con él. José había hecho buen trabajo en evangelizar. El testimonio de José consiguió un creyente en su amo Potifar. Esto es testimonio de que para José Jehová no dejó de ser digno, a pesar de que no prohibió la envidia de sus hermanos. No intervino cuando lo vendieron. No lo libró del acoso sexual. No evitó su encarcelamiento. Y nosotros cantamos, yo tengo un abogado, pero hermanos, el abogado dejó que fuera vendido y ahora el abogado de José permitió que fuera encarcelado. ¿En qué sentido debemos de tener cuidado cómo lo cantamos? José seguía creyendo en Dios, no dejó de creer en Dios. En Génesis capítulo 39, verso 21 y el verso 23 nos dice, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Eso no viene de José, viene de en quien José creía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía Jehová lo prosperaba. Otra vez la palabra prosperar, sin hacerlo millonario. Acusado de acoso sexual, encarcelado falsamente, pero Jehová estaba con José. Porque Jehová estaba con José, José fue varón próspero, estaba en la casa de su amo vio que Jehová estaba con él, todo lo que él hacía prosperaba en su mano, le extendió su misericordia, le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. El jefe de la cárcel no necesitaba atender cosa alguna de las que estaba al cuidado de José. ¿Todo por qué? Porque Jehová estaba con José. Nuestra ética en el trabajo es prueba de la presencia de Dios en nosotros. La falta de ética, la falta de integridad, la falta de industrialismo en nuestra parte, eso no es la evidencia de que somos hijos de Dios, es la evidencia que somos rebeldes contra Dios. Jehová estaba con José cuando sus hermanos lo vendieron como esclavo a los edomitas. Jehová estaba con José cuando Potifar, el egipcio, lo compró como esclavo. Jehová estaba con José cuando la esposa de Potifar lo tentó. Jehová estaba con José cuando la misma esposa lo acusó de acoso sexual. Y Jehová estaba con José cuando el mismo Potifar lo mandó a la cárcel. En pocas palabras, Dios está con nosotros en los malos tiempos como en los buenos tiempos, trabajando su plan. Para nosotros es fácil concluir que malas cosas son indicación de reprimenda, pero en José descubrimos que no necesariamente es señal de reprimenda, de castigo, de disciplina, puede ser señal de prosperidad. Para nosotros es fácil concluir que malas cosas son indicación de andar mal con Dios, pero en José descubrimos que no necesariamente es el caso.
Para nosotros nos gusta la frase recibió lo merecido. ¿Diríamos lo mismo de José, que recibió lo merecido? No, recibió lo necesario para llegar a ser el varón que Dios quería que fuera. Por consecuencia podemos decir como Pablo, todo trabaja para bien para el que ama a Dios. En Juan capítulo 9, verso 1 al 3. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Para que las obras de Dios se manifestaran en José, lo permitió ser esclavo. Para que las obras de Dios se manifestaran en José, lo permitió ser prisionero. Y luego lo promovió a ser el segundo en el imperio de Egipcio, para que todo mundo vieran las obras de Dios en José. Los discípulos tenían la misma idea que muchos tenemos. Si esto nos pasara a nosotros siendo inocentes, hubiéramos preguntado de Dios: ¿qué pasa? ¿Dónde estás? Hubiéramos concluido que Dios se equivocó, o Dios no es tan bueno como lo concluimos que fue. El sufrimiento externo no es necesariamente un indicador de que Dios está en contra nuestra. Puede estar más a favor nuestro cuando estamos sufriendo externamente. Digo sufrimiento externo porque el interno depende de cómo reaccionamos a las circunstancias exteriores de nuestras vidas. No podemos evitar el sufrimiento de afuera, pero podemos evitar, o mejor dicho, podemos determinar cómo respondemos a ese sufrimiento. Notemos también que en la historia del joven que nació ciego, Dios nunca le explicó a los padres, ni a la familia, ni a los vecinos. Dios no tiene que explicarse cuando nos pasan cosas. Dios no tiene que avisarnos antes de que nos pase cosas. Y si lo hace, gloria a Dios. Pero no lo hizo con José. Le dio los sueños y luego parece que todo fue de peor a peor. Sin embargo, Dios no dejó de estar con él. Entonces Dios nunca le pide permiso a nadie para actuar, porque Él es Dios, es dueño de los cielos y la tierra. Él tiene derecho de hacer lo que Él quiere. Notemos también que en el caso de José, Dios no le explicó lo que estaba haciendo. No le dijo: José, ten paciencia, por favor. No te impacientes, no te frustres, no te amargues. No tuvo que decirle. Dios debe de confiar tanto en nosotros que no tiene que explicarnos a nosotros por qué permite las cosas. Tenemos que seguir por fe si somos justos. No le explicó a José que todo iba a salir bien, sino quizás le hubiera ayudado a José. Lo único que tenía José es su fe en Jehová y esos 2 sueños que Dios les dio. No sabía cómo se iban a realizar. Pero oiga, es obvio que José nunca se amargó como Israel en el desierto. Mi esperanza es que ustedes tampoco se amarguen cuando las cosas vienen, que no son como usted lo planeaba, como usted lo quería. Eso es nuestra responsabilidad, hermanos, seguir creyendo en Dios en medio de las buenas y las malas. Seguir siendo fiel a Dios en medio de las buenas y las malas. En Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. En Gálatas capítulo 3 y el verso 11 dice: y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. En Hebreos 10:38, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Esto no importa cuán oscuro se vuelva el camino, hay una razón para ello. Es posible que no lo sepamos, pero eso no es tan importante como creer que Dios no deja de ser bueno y creer que Dios no deja de amarnos. Lo importante es esto: Dios sí sabe lo que está haciendo y sabe cómo va a terminar. Jehová estaba con José. Primera de Pedro capítulo 5 versos 6 al 11 dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él
os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. José hizo eso, y llegó el día que Dios lo exaltó. Ser sobrios y velar, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Porque Jehová está con nosotros, no quiere decir que el diablo no deja de andar rodeándonos, buscando la oportunidad para devorarnos. Al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. José no era el único, usted y yo también. Nos dice aquí que nuestros hermanos en todo el mundo están cumpliendo con los mismos padecimientos. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos, y nosotros decimos amén. Gracias por sintonizarnos, lo esperamos el miércoles siguiente.